algunos de sus efectos los países que mandaron a ellos a contaminar especialmente, entonces se habrá con el paso del tiempo, pero que fueron Francia, Italia, o una parte de Francia, una parte de Italia, una parte de España, Londres, Nueva York, básicamente son esos los lugares que ellos mandaron a agredir. Algunos dicen, ¿por qué Italia? ¿Por qué Italia y por qué, por ejemplo, Irán? Hay que disimularlo, ¿no? Pero todos nos seguimos preguntando, ¿por qué en Wuhan sí y en Pekín no? Y en Shanghái no, y en Cantón no. ¿Por qué ellos protegieron su sistema? ¿O por qué se les ocurrió comentar esto un mes y medio después a la Organización Mundial de la Salud, otra gran responsable de este desastre, un mes y medio después de los primeros contagios? De todas maneras, como yo ya lo vengo sosteniendo, el capitalismo y el mundo libre se van a terminar imponiendo. Ya en su momento implantarán las represalias que sean necesarias contra el Partido Comunista Chino. Es hora de que todos nos dejemos de maravillarnos por los edificios de Pekín, por los edificios de Shanghái, de Shenzhen, de Wuhan. Basta con esto. Esto fue un partido comunista maoísta que decidió en algún momento abrir su economía, exportar y pudo hacer todo esto. Pero es un asco, el sistema es repugnante, dictatorial, y este tema de la guerra bacteriológica directamente lo más suave que les puedo decir es que es pronazi. Es algo que hubieran hecho Hitler y los experimentadores de laboratorio en el año 44-45 de haber tenido la posibilidad técnica de hacerlo. Alguno dirá que es una acusación prematura. Bueno, sí, es una acusación, sí. Estoy siguiendo la línea de otro, yo no soy un hombre de la biología. Pero en todo caso, el Partido Comunista Chino deberá dar las justificaciones frente al desastre que han hecho en todo el mundo. A mí me parece que esto de Argentina es exagerado y además las medidas estas llegan tarde, llegan después que ya todos los efectos se han visto, no tiene ningún sentido. Pero bueno, está decidido el presidente Fernández, que se siente muy feliz, vean la cara de felicidad que tiene. Él, el jefe de gabinete, Kicillof, Larreta, ¿qué sienten? Que está en una sala de situación, en una guerra mundial, donde ellos van moviendo los peones y van haciendo su jueguito de guerra, mientras los que sufren son los que están o en el campo de batalla o están, en este caso, enclaustrados en su casa. Y sí, como dice Tomás Bernardo acá, Kicillof el otro día dijo, pongan cara de coronavirus, o sea, se están riendo de nosotros. Señores, miren, a mí se me ocurre, ya pensando en el día después de esto, y yo le puse a esta charla, como le puse hiperinflación, Alberto Fernández y coronavirus. A mí me parece que la salida va a ser hiperinflacionaria, sigo pensando, lo vengo diciendo hace por lo menos desde abril del año 2018, que la salida argentina es default e hiperinflación, pero yo quería recordar cómo fue la secuencia de la hiperinflación del año 89 y compararla con lo que puede venir ahora. O sea, cuando digo compararla es en qué etapa se va a desarrollar, a través de qué ondas internas. Esto corresponde exclusivamente al campo de la predicción financiera, pero yo voy a hacer un ensayo ahora de cómo creo que va a ser la salida hiperinflacionaria. La salida del default ya está, no hay más duda de eso, lleva ya prácticamente 2 años el default. Ya cuando fuimos al Fondo Monetario, cuando fueron ellos al Fondo Monetario, ya ahí estábamos en default. Pero lo que está faltando es esto segundo, ¿no? La definición hiperinflacionista, respecto a la cual yo creo que es una salida inevitable, pero a su vez que va a limpiar muchísimo la economía y que va a permitir crecer nuevamente. Con lo que yo estoy reafirmando que mantengo que el piso de Argentina va a ser octubre del año 2021, ni antes ni después. Cuando nos acerquemos a la fecha, quizás yo pueda hacer algunos ajustes en tiempo y en magnitudes, pero por ahora mantengo. Y para mí la explosión del coronavirus, o la jarta del coronavirus, en el caso de Argentina claramente es una jarta. Jarta en árabe quiere decir verso, cuento, camelo, sería como el camelo español. Es una jarta, una puesta en escena. Ya está. En Argentina no anduvo, pero aún en el caso de que hubiese andado y hubiésemos tenido una contaminación estilo, por ejemplo, Irán,
o una contaminación tipo Alemania, más de carácter más moderado, lo mismo yo hubiera mantenido octubre del 2001, porque yo lo que hago es análisis técnico, leo precios a lo largo del tiempo y hago mis cálculos de a dónde se pueden mover las cosas y a qué velocidad y cuándo revierten para el lado contrario donde se venían desarrollando. Y se me ocurrió trabajar en estos días de cuarentena forzada, recordando paso a paso la hiperinflación, la 1989-1990. Esto no es algo que yo necesite leer, porque la verdad es que yo viví el día a día de esa hiperinflación. Yo era concejal de la Ciudad de Buenos Aires por la UCD, pero estaba dedicado a los temas económicos. Yo siempre estuve desde la política dedicado a los temas económicos porque son los que más me interesan, los que más me divierten. De hecho, mi trabajo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue 100% dedicada al campo de las finanzas. Yo era un integrante de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. No veía otra cosa. Yo veía todo desde los números. Entonces me encontraba con el ministro de Educación, con el ministro de Salud, secretario, con el ministro de Gobierno, y yo le hablaba de los números de su cartera. Después de todas las ideas disparatadas que pudiesen tener, como todos los gobiernos, me importaba menos, pero yo conocía los números de eso. Y obviamente seguía una cantidad de variables que eran importantísimas del campo económico, como la recaudación, los precios, el desarrollo de la bolsa, por supuesto el desarrollo de los bonos. La hiperinflación argentina del 89-90 tiene un punto de nacimiento. Primero vamos a qué es la hiperinflación. La hiperinflación no es solamente una inflación muy alta. Algunos dicen que la hiperinflación, algunos libros, pero yo no estoy muy de acuerdo, que se da cuando se supera el 50% mensual, no anual, 50% mensual reiteradamente a lo largo de varios meses. Pensar que el año pasado, vamos a redondearlo y ser suave, tuvimos 50% anual. O sea, 50% mensual significa 12 veces esa potencia, pero es mucho más porque es acumulativo. Si uno parte de base 100 un mes y tiene 50 al mes siguiente, los precios valen 150. Pero al mes siguiente, si sube de vuelta a 50, es 75 más 150, o sea, nos vamos a 225. Con lo cual, un acumulativo mensual, si no me estoy, de 2 meses, si no me estoy mal equivocando, da 125%, no da 100%. Y el efecto es apalancador, es cada vez más violento el tema. Hasta que se consume sobre sí misma. La hiperinflación termina cuando muere la moneda o cuando está al borde de morir una moneda. Si no sirve más, la gente huye, que en realidad ese es el aspecto psicológico principal y definitorio para mí de una hiperinflación. La hiperinflación es cuando muere el dinero, cuando la gente se saca el dinero de encima. Yo acá tengo algunas piezas de billetes antiguos y otras modernas que después lo voy a mostrar acá en la conferencia. Para los que no lo vieron en mi casa el día que me visitaron por motivo de la inauguración del escudo de Juan Carlos Peñarol. La hiperinflación del 89 arranca un día determinado. Es un día que se quiebra la confianza. Ese día fue el 6 de febrero de 1989. Pero vamos a ver por qué 6 de febrero de 1989. El gobierno de Alfonsín venía muy hackeado, ya desde el año 87. El plan que había esbozado antiinflacionario del año 1985, que se llamó Plan Austral, que implicó un cambio de la moneda, se había degradado rápidamente porque la indisciplina fiscal y el endeudamiento interno eran absolutos. Y trata de hacer un ajuste, un replanteo, en septiembre del año 1988. Parte de ese replanteo, quizás el elemento monetario y cambiario más importante de ese replanteo, es que iba a poner al Banco Central diariamente a vender dólares a través de una subasta que tenía lugar en un momento del día. Esa subasta empieza en la zona de los 13, 12 y medio, 13 pesos, australes por dólares. Al principio no le compraba a nadie nada porque se ponía muy arriba. Lo hicieron a propósito en octubre del año 1988, pero después, hacia fin de año, le empezaron a llevar todos los dólares que ofrecían.
Había tipos que compraban hasta 50, 100 millones de dólares por día. La cuestión es que entre noviembre, diciembre del 88, enero del 89, lo limpiaron al Banco Central. La última vez que vendió en dólares fue el 3 de febrero, viernes 3 de febrero de 1989. Le quitaron todo. Entonces anunció, al fin de esa jornada, el 3 de febrero, anunció que la semana que viene, el lunes 6, era feriado bancario y cambiario, pero el martes 7 sí abría el mercado, pero sin intervención del Banco Central, porque no tenía cómo hacer más sostenimiento cambiario. Sostenimiento cambiario que en realidad es una estafa, es un subsidio para los amigos. De la mismo tenor que hizo Federico Sturzenegger y que hicieron Federico Sturzenegger y Caputo en el año 2018, de la misma naturaleza que hicieron Martínez de Oz y Adolfo Diz en enero y febrero del año 1981. Es decir, siempre el sector que despectivamente se ha llamado patria financiera en Argentina, no está mal llevarlo así, tiene la posibilidad de tener infiltrados y pasadores de información en aquellos que desde el Estado tienen la posibilidad de dilapidar el dinero que pertenece a todos, garantizándole ganancias que de otra manera nunca hubiesen podido tener. La corrupción financiera es la peor de todas las corrupciones que existen. Yo me peleo con mucha gente cuando se fijan en estupideces como el sueldo de un diputado, los ñoquis que tienen nombrados, o un gasto en un recital. Todo esto está bien, pero es mínimo a comparación de lo que significa esta clase de corrupciones financieras. Ya vamos a hablar del Bitcoin London en un ratito. Entonces, el mercado había cerrado el 3 de febrero en 17,75 australes por dólar. Pero cuando abre el día 7, ese día ya vale 21, 22, 23, 24. Ese es el nivel de voladura que se dio. Ese fin de mes ya estaba a 35, 40, 38. Cuando llegamos al mes de abril estamos en 45. De 17 a 45. Estoy hablando de 1989. Y ahí viene como una primera ola de descanso. Durante Semana Santa y después de Semana Santa el mercado descansa y después arranca en mayo, junio una tercera oleada hasta el momento en que el Banco Central decidió pagar, la tesorería en realidad decidió pagar un bono con indexación que venía de 2 años anteriores llamado el TIDOL 2 o TACAM 2. Alguno de acá quizás histórico lo pueda recordar. Era tanta la cantidad de dinero que implicaba el pago de ese bono que es como si ahora habláramos de 2, 3 billones de pesos, casi el equivalente del circulante monetario, con la redención apenas de un bono. El bono fue pagado parcialmente, una parte fue renovada, en una cosa llamada el Tidolcito, y después viene una cuarta mini fase de caída, y luego una quinta que llega hasta el día que asume Menem, con el dólar a 650. Quiere decir que para tener idea de la magnitud, ustedes piensen que algo en febrero vale 17 y en julio vale 650. Subió 36 veces. Es como si ahora algo pasara de los 90 que vale el dólar ahora más o menos, 36 veces de subida en 4 meses. 4 o 5 meses. O sea, estamos hablando de como si ahora pasáramos de 90 a 3.240, exactamente lo que dice Sebastián González. ¿Qué sucedería hoy si uno se duerme hoy, despierta dentro de 4 o 5 meses y el dólar que lo dejó antes de dormirse a 90 vale 3.240? Esto para que se entienda la magnitud de la voladura que se produjo en ese momento. A mí me parece que esto que vivimos en esa etapa, o sea, del 6 de febrero al 9 de julio, de 17,75 a 650, fue la primera fase. Y aquí yo cuento 5 movimientos internos. Para quienes hacen Elliott Wave, se describen 5 mini movimientos en esa hiperinflación de 1989, en la primera fase, que yo llamo la fase A.
porque después se produce una fase B que dura toda la segunda mitad de ese año. Primero con una quietud cambiaria, consecuencia del cambio de gobierno, que abarcó ministros como Roy, que murió a la semana, no sabemos si murió, si lo mataron. Roy era un ministro que puso el grupo Bungiborn. Son las cosas extrañas que pasan en el país. Menem dijo, no quiero más gorilas antigorilas, no quiero más peronismo, antiperonismo. Y dijo, yo voy a arreglar con el grupo Bungiborn en reivindicación o en compensación o en símbolo nacional de qué cosa? Del secuestro que los hermanos Born habían sufrido en el año 1974 a cargo de los montoneros, que supuestamente la liberación tuvo lugar por 60 millones de dólares de esa época, que ahora son 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares, cantidades casi imposibles de pagar, inclusive en forma efectiva, uno en esa época. Pero, bueno, es algo que pasó. Entonces, el símbolo de Menem llama al grupo Bungiborn para que me dé ministro de Economía. El primero que puso murió, el segundo se llamó Rapanelli. No sirvieron para nada, ninguno de los dos no tenía ni idea. Como siempre sucede con los empresarios no pueden dirigir la economía. Ya tenemos demasiadas experiencias. No sirven porque piensan en función de sus intereses y de sus negocios y carecen de la neutralidad que tiene que tener alguien conduciendo la economía de un país. Quiere decir, amigos, que yo evalúo una primera fase de esa hiperinflación fue del 6 de febrero del 89 al 9 de julio de 1989, que la podemos mostrar con un dólar que fue 17.75 a 650, y una hiperinflación que, para dar una idea de lo que fue eso, rápidamente pasó del 10-12 mensual al 200 mensual. El mes de julio del año 1989 es una inflación del 200 mensual, no del 50, que es donde se estima que es la señal hiperinflacionaria, sino del 200%. Todo proceso hiperinflacionario tiene 3 fases. Esta es mi interpretación. Nadie lo dijo, pero es lo que yo tengo observado. Y tiene sentido que tenga 3 fases, porque la hiperinflación es un proceso correctivo, no es un proceso impulsivo. La diferencia entre un proceso correctivo y un proceso impulsivo en el análisis técnico es que el proceso correctivo se desarrolla en 3 movimientos que se llaman ABC, versus los movimientos impulsivos que se desarrollan en 5 movimientos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo son esos 3 movimientos ABC? Bueno, la A tiene 5 subondas, que son las que yo acabo de describir, las 5 subondas, las que fueron de febrero a julio de 1989, con un dólar, por ejemplo, fue siendo de 17 a 6.50, y luego viene el proceso de retracción. En ese proceso de retracción, que también se da en 3 movimientos, que se llama la onda B, pasan cosas verdaderamente graves. Hay 2 aceleraciones seguidas de una caída gigantesca, perdón, de un rebote en el medio. En este caso tenés desaceleración de la inflación, que fueron básicamente los meses de agosto, septiembre, octubre del 89, un rebrote que fue terrible, que fue noviembre y fundamentalmente la última parte de diciembre de 1989, y después una caída violenta que fue realmente hiperdeflacionista. Pero vamos a ver cómo fue esto. Dijimos que dentro de esta corrección de onda B, la primera desaceleración fue desde agosto hasta noviembre. Después tuvimos una aceleración muy alta hasta el 27 de diciembre de 1989. Ahí los precios y el dólar subían a mayor velocidad que la que vimos en la primera fase del año, de febrero a julio. Pero el gobierno sorprende con algo. Ahí un feriado bancario cambiario que duró 15 días prácticamente, hasta el 8 de enero. Y el 1 de enero se establece, ya del año 90, se comenta el plan Bonex. Ahora voy a explicar qué fue el plan Bonex.
Hay algo importante para destacar, es que esos 15 días se parecían mucho en cuanto a actividad en la ciudad de lo que pueden ser estos días, con la diferencia que había algunos restaurantes. Pocas personas íbamos a los restaurantes porque estaba todo el mundo quebrado, pero había restaurantes. Pero después era todo quietud, la gente encerrada en su casa, desesperada porque no sabía lo que iba a pasar. Dentro de los experimentos que me gustan hacer a mí, que son de carácter social y son casi diversiones inocentes, me gustaba ir a los restaurantes y pedir la totalidad del menú. La totalidad del menú. Acá me está recordando un amigo que fui a Gardiner, restaurante Gardiner, que todavía subsiste, increíble, un restaurante que tiene 30 años en la Costanera Norte, y pedí con un amigo, un enfermo del mercado como yo, la totalidad de los platos. Eran como 50 platos, tráeme todo lo que haya, todo, todo. Después comimos un poquito de cada uno y después le dijimos, llévenselo. Porque yo quería ver cuánto me costaba eso nominal en australes, suponiendo que después que abrían los mercados, todo eso iba a ser muy pocos dólares porque se me iba a licuar. Bueno, ahí esa me salió mal, ¿no? Ustedes no crean que yo cuento lo que me salen bien, nada más, cuento lo que me salen mal. Me salió mal porque esa deuda, que la pagué con tarjeta, ¿no? Ahí sí yo usaba tarjeta, porque tenía sentido para ir licuando las cosas. Y porque había otro tipo de temperamento de parte de la DGI y de parte de los organismos que se dedican a esta cosa nefasta que se llama el lavado de dinero, la prevención del lavado de dinero. Pero a mí me costó muy caro ese almuerzo en Gardiner. Fue un almuerzo, no fue a la noche, fue al mediodía. Porque el 1 de enero el gobierno anuncia el plan Bonex. ¿Qué es el plan Bonex? El plan Bonex es todos los depósitos bancarios que hay a plazo fijo, todos no existen más. Yo les voy a dar a cambio de eso, vamos a arreglar un número, les voy a dar un bono emitido por el Estado, pagadero en 10 años. La estructura de cupones de los Bonex, que recuerdo que era una lámina, era como un cartón anónimo. En ese momento uno podía trasladar deuda del gobierno de forma anónima y cobraba esos bonos de forma anónima. No existía todavía toda la teoría del lavado de dinero. Ese bono, Bonex, tenía 2 años de gracia, quiere decir que no se pagaba capital por 2 años, sería hasta el 1 de enero, no, 2 de enero, te llamaban fecha 2 de enero, hasta el 2 de enero de 1992, ahí va a pagar un octavo del capital y durante los 8 años siguientes, un octavo cada vez y cupones de intereses cada 6 meses. Quiere decir que ese plan Bonex, al haber absorbido los depósitos a plazo fijo que vencían cada 7 días en ese momento y que estaban cargados de altísimos intereses, a fin del 81 los intereses eran normalmente del 1000 al 2000% nominal anual. Imagínense ustedes lo que es esto, digamos, indexado, no, digamos, capitalizado cada 7 días, a lo que te puede llevar a fin de año. Al haber quitado todo este dinero de circulación, se produjo una iliquidez tremenda en la economía que determinó, por ejemplo, que solamente el 8 de enero la bolsa argentina cayera en un 54% en un solo día. 54% nominal, más lo que cayó el dólar. El dólar ya por el fin de año valía 2.700 y llegó a caer hasta 1.350 veces en la tercera semana de enero del año 1990. Todo esto que para mí comienza en julio y termina fin de enero del año 1990, julio a enero del año 90, es la fase 2 de la hiperinflación. Es una fase, si se puede decir, por diversos accidentes de revalorización de la moneda nacional, si lo podemos plantear de esa manera. Pero es muy transitorio. Esa caída dentro de la hiper funde a todo el mundo, porque la gente viene con la aceleración inflacionaria, de golpe lo cortan, te dan la cabeza contra la pared y es difícil sobrevivir. Ahí se empezó a fundir muchísima gente en el país, pero esta es solamente la preparación para el gran rebrote hiperinflacionario que vendría en febrero
febrero del año 1990, y que terminaría de un saque el día 4 de marzo de ese año. Lo que quiero manifestar con esto es que los plazos son muy, pero muy rápidos. No dura años la hiperinflación, dura pocos meses. Y a mí, esto que yo voy a comentar ahora, cómo veo esto mismo para la Argentina que viene, me cierra también con la teoría que tengo de hace varios años de que el mínimo de Argentina se va a dar en octubre del año 2021. En el caso argentino, de aquella época, de hace 30 años, la tercera fase fue menos violenta en punta medida que la primera. Subió menos, subió una fracción el dólar y la inflación de lo que fue en el primer semestre del año 1989. Pero a su vez estuvo muy concentrada en 40 días de mercado, por eso uno la recuerda como lo peor, y por eso a mucha gente le quedó la idea de que la hiperinflación es 1990. En 1990 lo que vimos son los coletazos de la onda que comienza el 6 de febrero del 89. Lo repasamos entonces, amigos. 6 de febrero del 89 al 9 de julio del 89, la primera fase, onda A. Segunda fase, 9 de julio del 89 hasta octubre 15, más o menos octubre 15 del 89. Subida hasta 27 de diciembre del 89 y bajada hasta el 20 de enero de 1990. Esa es la fase 2. Esta estructura de 3 es la fase 2, es la fase B. Y la fase final es la que vimos desde el 20 de enero más o menos de 1990 hasta el 4 de marzo. El 4 de marzo el gobierno logra doblegar a la hiperinflación con un decreto que es uno de los más brillantes que se han emitido, llamado decreto 435 del 90. Y el conductor de esto fue Herman González, que fue quien le dejó el camino libre un año después a Cavallo para que hiciera la convertibilidad. 1990 no es un año inflacionario, es un año inflacionario por arrastre, pero es un año deflacionista, es un año donde el Banco Central compra dólares desde marzo en adelante. Yo recuerdo que llegué a colocar plata al 3.500 nominal anual. O sea, tasa del 3.500, no del 24, el 3.500 nominal anual. Y un amigo mío estaba endeudado al 5.000. Yo le dije, se raya deuda porque vas a la fundición, estaba pedaleado en la bolsa. Quiere decir que entonces yo estoy evaluando que van a ser tres fases de hiperinflación. Y trato de jugar con eso y trato de preguntarme cómo van a ser estos periodos. Yo creo que van a ser levemente diferentes. Ahora primero arranco por la técnica, pero después voy por los fundamentos de por qué pienso esto. Y a mí me parece que la primera fase va a ser el periodo mayo-septiembre. La segunda fase va a ser el periodo octubre a noviembre. O sea, voladura de los precios, voladura del dólar, de mayo a septiembre, y retracción fuerte en septiembre, octubre y noviembre. Y después una tercera fase que va a ser de diciembre de este año hasta agosto del año que viene, antes que Argentina obtenga el piso total en todas las variables. Este es el tipo de hiperinflación que yo estoy valorizando, más o menos unos 13, 14 meses, pero con una caída muy grande en el medio. En esa caída en el medio, los precios, reitero, caen, en forma nominal caen, y se revaloriza el dólar contra la moneda argentina. Acá un amigo sacó recién 3.240 pesos que puede ir el dólar. Yo la primera frase la voy a hacer por el 1.61.8 en comparación con 1989, y creo que puede ir a 5.220. Para caer después recién a 3.260 y hacer una tercera voladura de mayor magnitud que la de 1990, hasta algo así me da o 117.000 pesos argentinos de papel falsificado por dólar o 189.000 pesos argentinos de papel falsificados por dólar. Sí, ya sé, esto causa gracia. Los números son
son incomprensibles para la mente humana. Y yo sé que acá hay muchas personas que son millennials, centennials, bueno, pero esto es así. La hiperinflación no se anuncia, cae por sorpresa. Es más, la hiperinflación se niega. A mí me gusta siempre jugar contra la opinión pública, contra el consenso. Hoy hay consenso anti-hiperinflacionario. Nadie cree que esto pueda pasar. Inclusive los economistas formados en Chicago Boys argentinos, o lo que quedó de los Chicago Boys, tipos que uno los iba a ver a sus estudios o los iba a escuchar a veces en la City, y ellos creían en la teoría cuantitativa de la moneda. Pero ya no creen más en la teoría cuantitativa de la moneda. Ahora creen en otra cosa distinta, creen en que no, que en este momento, como no hay plena ocupación de los factores productivos, se va a poder emitir y no va a pasar nada. También quiero recordar algo que ya dije en un par de reuniones anteriores en el Zoom. Y es que siempre en el pasado, cuando el gobierno decidió falsificar moneda, lo hacía en forma escondida, lo hacía en forma vergonzosa y no lo comunicaba. Pero este gobierno lo está anunciando de antemano y se está jactando del dinero que va a imprimir. Y ahora vamos a ver cuáles son las causas de la impresión y por qué esto puede ser más grave todavía, de una magnitud mayor que la de 1989 y 1990, pero para bien. Yo digo, todo este mal que viene en realidad es para bien. Al déficit fiscal ordinario, sufragado por adelantos transitorios del Banco Central a la Tesorería de tiempos normales, se suma este delirio del gobierno maoísta, que yo lo más barato que le puedo decir ahora es maoísta moderado. También le puedo decir que es un maoísta de la Revolución Cultural, o le puedo decir que ya directamente es un maoísta de la variedad del Khmer Rojo camboyano. Si falta que nos saquen de la ciudad y nos manden a un campo de concentración y ya pasamos del maoísmo moderado, pasamos directamente a los campos de exterminio del Khmer Rojo, porque es lo único que te falta. O sea, yo no puedo salir de mi casa porque al gobierno se le ocurrió agrandar la importancia de una enfermedad. Y así es como ellos se sienten, tan felices y tan todopoderosos, que dicen, nosotros imprimimos todo lo que se nos dé la... Y van y lo aplauden. Hay aplausos generales para esto. Quiere decir que tenemos el déficit, que ya lo vimos en la recaudación del mes pasado, donde la recaudación fue más 20 con respecto al año anterior, con una inflación del 50 a 60, pero ahora cuando tengamos los resultados de abril, la recaudación es probable que sea igual que la del año pasado, que eso como decir que es 30-50% menor. Y mayo probablemente sea peor porque ha quedado todo el mundo fundido. Quiere decir que entonces la necesidad de impresión de moneda o de acreditación de depósitos bancarios, creación de moneda secundaria, que es exactamente lo mismo que la impresión de estos papeles que tengo acá sobre la mesa esta noche, que ahora voy a mostrar qué son, es exactamente lo mismo. Pero a eso se suma todos los subsidios que quieren dar, que todos los días se inventan uno nuevo, se suma todo el gasto público corriente que van a pagar en forma espuria, y se suma algo que hoy empecé a ver en los medios, por lo menos lo vi en un medio, yo lo publiqué en mi Facebook, que es, hice con un recorte de Infobae, que decía que el gobierno planea pagar, o sea, no defoltear, algo que yo dije el año pasado, no defoltear la deuda en pesos. La decisión de reperfilar de este tipo Sandlerís y el otro, ¿cómo se llamaba? La Cunza, fue a Macri le dijeron, en lugar de decirle, mira, tenemos que decir que los dólares no los podemos pagar, pero paguemos normalmente los pesos a medida que vayan venciendo y no hagamos la redención de la deuda en pesos, pero no la renovemos, hicieron todo lo contrario. Pagaron en dólares para no quedar mal con los extranjeros y para decirle, bueno, yo te pago, pero vos prestame de nuevo. A eso se jugó el gobierno de Macri y a eso se jugó se jugaron Guzmán y el presidente Alberto Fernández en los inicios de su gobierno, hasta que llegó el coronavirus, se dieron cuenta que
hagan lo que hagan, igual es default total. Repito, los gobiernos de Macri y Alberto Fernández, entre agosto del año pasado y marzo de este año, por decisión de los respectivos presidentes, más los ministros, Guzmán en este caso, el presidente del Banco Central Sandrelí del gobierno anterior, el ministro de la CUNSA del gobierno anterior, dijeron internamente e hicieron: los vencimientos en dólares los vamos a pagar, los vencimientos en pesos los vamos a patear. Total, acá tenemos a la gente que podemos hacer cualquier cosa. Y fundieron a medio país. Por eso la fundición es tan fuerte la que viene del gobierno anterior. Tendrían que haber hecho exactamente lo contrario. Tendrían que haber dicho: señores, tranquilos, nosotros no nos queremos endeudar más, vamos a redimir los vencimientos que se vayan produciendo, tanto lo del Banco Central, de las LEVAC, las LELIC y los pases, como los bonos en pesos que vayan venciendo emitidos por la tesorería. Y vamos a ayudar a las provincias que tienen bonos en pesos que van venciendo, y municipios también. Sí, vamos a emitir dinero, sí. Si me preguntan, vamos a emitir. No vamos a hacer una fiesta diciendo vamos a emitir, pero vamos a ayudarlos. Eso es lo que yo hubiera hecho. Pero hicieron lo contrario. Lo reperfilaron esos y pagaron afuera. Hoy aparentemente, según Infobae, estarían cambiando y estarían a punto de pagar todos los pesos. Con lo cual hay que imaginarse la cantidad de billones y billones de pesos que esto va a significar. Sumemos todas las causas de la emisión y pueden ser 4, 5, 6, 10 veces al final de la historia la cantidad de dinero que está circulando ahora, más el fenómeno de baja demanda de dinero por parte del público, más el fenómeno de oferta de dinero por parte del público, y esto es la hiperinflación. Acá me está preguntando Elena desde Córdoba, un hecho disparador, y yo creo que el hecho disparador es la apertura del mercado dentro de pocas semanas. Quizás, no creo que sea tan genio Alberto Fernández. Quizás Alberto Fernández esté pensando que no esté pensando en la parte económica, porque no, reitero, yo lo veo contento con el hecho de manejar. Él se cree un sanitarista, ahora usted asesorado por los sanitaristas, se cree un hombre que está en guerra, pero por ahí alguno en el gobierno, calculo que un Culfas o un Guzmán, que está casi, no se lo ve ya, están pensando que al tener todo cerrado evitan la aceleración en la velocidad de circulación del dinero. Quizás piensan eso, pero para mí el hecho disparador va a ser esto. Apenas abra el mercado, la gente se va a sacar. Los primeros días hay mucha gente que tiene que cubrir obligaciones en pesos, algunas se las va a condonar el gobierno, pero cada una de las condonaciones, incluyendo las tarjetas de crédito, si esto sucediera, va a implicar más emisión. Entonces es un conjunto de factores mucho más complejos y en mayor cantidad que la aceleración inflacionista del año 89 y de mucha mayor magnitud. Por eso yo creo que la licuación va a ser mayor. Y por eso yo creo que al final de la historia, pasado mitad del año 2021, la cantidad de moneda real que pueda haber en circulación, moneda real significa dividir M1, o mejor dicho, base monetaria, M1, inclusive M2, sobre el tipo de cambio libre del peso dólar, o lo que quede del peso dólar. Y eso puede ser muy poco dinero. Cada vez que alguien dice, pero ¿por qué no dolarizamos? Lo vienen diciendo hace 3, 4 años, pero señores, ¿se dan cuenta? No se puede dolarizar. Vos cuando dolarizás le tenés que dar algo a la gente a cambio, le tenés que anotar algo que se corresponda con la nueva moneda, que sería el dólar o un símil dólar. Para que esto se pueda hacer, antes las cosas no tienen que valer nada. Antes el conjunto de los billetes y monedas y de los agregados monetarios tienen que ir a muy pocos miles de millones de dólares. Y ese es el momento en que vos decís, acá murió el dinero y vamos a una moneda extranjera o a una moneda convertible. Y yo creo que esto es lo que va a pasar, no porque le guste al gobierno, el gobierno ni siquiera piensa eso. El gobierno no tiene, son los procesos los que van llevando a la política a hacer lo que tiene que hacer. A mí me parece que se agranda la importancia de la política. Uno cree que no, que estos tipos tienen todo arreglado, van pensando. ¿Ustedes creen que en esta ronda fotográfica vergonzosa que hicieron, creo que fue el viernes,
donde estaba Kicillof, Larreta, Alberto Fernández, que dice, pongan cara de coronavirus. ¿Alguien está pensando en esto? Ni siquiera Kicillof, que es economista. Están jodiendo. Es decir, es más, ellos tienen impunidad con el coronavirus, ¿no? Nosotros sí tenemos que ahora taparnos para salir a la calle. Ellos, bueno, capaz que se tapan y se terminan riendo, porque es así como son todos ellos. Y miren, yo les digo la verdad, lo que me están chicaneando acá con el peronismo, con Alberto Fernández, tu gobierno, no sean pelotudos, señores, estamos analizando la política en serio. ¿Ustedes qué creen? ¿Que yo esperaba otra cosa, Alberto Fernández? Lo que está haciendo Alberto Fernández es exactamente lo que yo esperaba. Una pelotudez tras otra. Lo único que yo no sabía, no lo tenía en el gráfico, es el coronavirus. Y la estupidez de un presidente creyéndose director general de la salud argentina y mundial. Eso no lo podía predecir. Pero sí toda la política económica. Es más, la política económica que aplicó Fernández desde el 10 de diciembre hasta que empezó el coronavirus, fue consensuada con Macri en una reunión política que tuvo lugar el 13 de agosto del año pasado. Recuerden que las elecciones fueron el 11, las PASO el 11 de agosto. Esa noche Macri se enojó y al día siguiente de una conferencia. Y dijo, mire lo que nos hace esta gente, van a hacer un país como Venezuela. Qué mal los que no nos votaron, qué mal los que votaron al peronismo, al kirchnerismo. Y ahí no sé qué se produjo, probablemente ese día se produjo un llamado telefónico entre los dos y arreglaron un encuentro personal. No recuerdo ahora si fue personal o fue telefónico. Pero ahí Alberto Fernández le dijo a Macri, no seas tonto, no seas boludo. Si decís que somos Venezuela, o se va a hacer miedo del país, ¿por qué no? Te conviene arreglar una salida ordenada conmigo. Y eso fue lo que hicieron. Pero esa salida ordenada no fue solo no hacerle quilombo a Macri y dejarlo salir por una puerta más o menos razonable, una puerta grande, no grande, una puerta intermedia, porque Macri se fue para el carajo del país, pero se podía haber ido peor. Sino que acordaron política económica. Por eso lo quiso Alberto Fernández en estos meses fue política económica macrista, que le salió mal el operativo, porque no esperaba que sucediera semejante deflación de activos, que no parara la inflación, y no sabía que iba a tener que emitir moneda para pagar todo. Con esto que yo digo, señores, estoy juntando elementos técnicos que los veo en el gráfico, predictivamente, y estoy tratando de imaginar cuáles son los fundamentos económicos que podrían disparar la hiperinflación de los años 2020 a 2021. Esta es mi línea de pensamiento económica inicial de forma tal que estoy viendo. Default total en materia de deuda externa. Celebro que el gobierno vaya a pagar la deuda interna con emisión monetaria. Quiero ver si esto se concreta. Mañana si hay algún anuncio un poco más sustancioso, diciéndolo, pensamos bien y no queremos defaultear internamente para no... Supongo que dirán, no queremos romper la cadena de pagos, alguna estupidez por el estilo. Pero bueno, debe quedar claro que cuando hagan esto va a tener efecto inflacionario. No van a ser monetizados los billones de pesos no van a ser monetizados como el dólar norteamericano ahora que están emitiendo a lo bestia, o dicen que van a emitir, o como por ejemplo el Banco Central Europeo o los bancos centrales de los países donde hay demanda de dinero y donde tienen suficiente historia de no default y de cumplimiento. Acá va a ser todo lo contrario. Lo que va a haber es huida del dinero, huida rápida del dinero. La velocidad de circulación va a ser imparable. Los más rápidos podrán zafar, los menos rápidos o los dormidos van a perder. Acá me están diciendo el caso de Israel. El caso de Israel es muy interesante. Ya anunciaron que van a dar subsidios por 80.000 millones de shekel, eso es más o menos unos 30.000 millones de dólares, unos 25.000 millones de dólares, lo van a emitir. Pero tienen un antecedente muy bueno, que es que su moneda está recontra fuerte. Ya no saben qué hacer para que sea menos fuerte. Es tan grande el ingreso de capitales que tuvo Israel, producto de su éxito económico en los últimos 20 años, que ya no saben qué hacer para que la moneda sea más débil. Con lo cual tienen impunidad para emitir. Y ojalá que se desvalorice el shekel frente al dólar y frente al euro. Va a ser muy beneficioso. Pero Argentina no se puede dar ese lujo. ¿Se dan cuenta para qué sirve tener una buena moneda? Una buena moneda sirve para que puedas emitir cuando hay
recesión deflacionista. Miren este concepto. ¿De qué sirve tener una moneda fuerte? Una moneda fuerte sirve tenerla para cuando entras en crisis poder falsificar dinero. Claro, yo sé que alguno podrá decir, pero vos creés en la moneda del Estado. No, escúcheme, yo no creo en la moneda del Estado y creo que el Estado no tiene que tener moneda, pero estoy asumiendo que sí hay moneda del Estado, por si algún libertario, presunto libertario, se ofende con lo que digo. Si hay moneda del Estado, bueno, manejémosla bien, ¿no? No podés hacer pelotudeces, como es el caso de la combinación del Banco Central Argentino con todas las tesorerías y toda la gestión del Banco Central de los últimos 20 años. De los últimos 19 años, digamos. Mira, acá tengo sobre la mesa, ¿lo ven ahí? Billetes de 50 patacones. Esto es una moneda impresa por la provincia de Buenos Aires. Yo no sé si ahora van a imprimir o no. Algunos ya anunciaron que van a imprimir, como el caso de Córdoba. Tenemos un amigo de Córdoba que nos va a comentar si esto se va a hacer o no. Algún municipio que está pagando con lo que ellos llaman bonos en moneda. Estos son 50 patacones. Es muy interesante porque esto lleva fecha 13 de julio del año 2002. Me lo guardé de esa época. 13 de julio del año 2002, sello de Juncadela. El cajero se llamaba Félix Taboada. Pero también tengo patacones de 20. De 20, miren, nuevitos están, en serie. Nunca entraron en circulación, están desmonetizados. Tengo patacones de 10. De 10 pesos. El equivalente a 10 pesos. Tengo patacones de 2. Y tengo patacones de 1. También nuevos, ¿eh? O sea, no entraron en circulación. Asumo que nunca se cancelaron. Y tengo acá pesos argentinos actuales de papel falsificado. Algunos me han mandado este fin de semana una filmación de la Casa de la Moneda o no sé de qué puta impresora falsificando esta moneda. Yo les digo una cosa, no van a dar abasto. Acá el problema es que no van a dar abasto para imprimir todo lo que tienen que imprimir. Y lo que van a terminar haciendo es, ¿cómo se arregla cuando no te alcanza el papel o cuando no tenés tiempo? Sacalo de 1000 y ponele 5000, ponele, o poner un sello arriba que diga vale por 5000. Y poner otro sello otro que diga vale por 10.000, si total vamos al desastre. Señores, por aquí termino yo esta primera introducción. Yo le quiero dar la palabra, a ver si lo encontrás, Diego Frosasco, metalero, Diego Frosasco desde Córdoba. Es un radical galerita, pero esto se lo digo cariñosamente, porque es un tipo de la política en serio, no es un galerita de la capital, en realidad no es galerita, es un radical línea Córdoba. A ver si está... Dale, abrí el micrófono, Carlos. ¿Qué tal, Frosasco? Hola Carlos, ¿cómo andas? Qué gusto verte a todos. Estás en cuarentena en Ciudad de Córdoba, ¿no? En cuarentena en Córdoba, sí, como, bueno, casi todos los argentinos y creo que 2/3 o 1/3 y un poco más de la población del mundo, ¿no? Frosasco, te pregunto lo siguiente. Contame las finanzas de la provincia de Córdoba, cómo están y, mejor dicho, no cómo están. Ya sé que la recaudación cayó. ¿Piensan emitir moneda provincial? Eso, tu análisis político general, que sos un gran analista político, fundamentalmente un tipo casi historiador, ¿no? Decime cómo es eso en Córdoba. No, lo que se va a emitir es un bono para pagar a proveedores, que no va a ser de libre circulación entre las personas, pero los proveedores lo van a poder utilizar para cancelar obligaciones tributarias. Es decir, no se va a poder ir un comercio con el bono a cancelar una obligación, ni pagar un alquiler, ni cualquier otro tipo de intercambio. Es decir, no es una cuasi moneda. Es un bono como ¿Yo puedo comprarle el bono a un proveedor? El bono, yo no he visto la reglamentación, no salió todavía en el boletín oficial, pero entiendo que va a ser seguramente un crédito fiscal transferible, en tal sentido que lo va a poder comprar cualquiera. O sea, hay cesión de crédito ahí. Exacto. Yo puedo ir a un proveedor y decirle, le compro de tener por el 40% del valor nominal. Y después me arreglo yo con la provincia.
Sí, pero no es técnicamente una cuasimoneda. No creo que Córdoba no está en esa etapa en este momento. Bueno, ¿cómo van a pagar el gasto público? Con ayuda de la nación. Bueno, uno de los decretos que salió estos días, vos sabés que hay una gran actividad legislativa del Poder Ejecutivo. Uno de los decretos que salió estos días es de un subsidio extraordinario a las provincias, parte no reintegrable y parte préstamo, que va fundamentalmente para fondear las provincias y que puedan cumplir con sus obligaciones, entre las cuales, sin duda, la obligación más importante es pagar los sueldos del mes de marzo, ¿no? Perfecto. Estamos ya en los primeros días ya hemos pasado los primeros días de abril y entiendo que la única provincia con atrasos salariales es Chubut, que viene de antes del coronavirus, pero seguramente el problema se va a dar con las planillas del mes de abril que se liquidan en mayo, ¿no? Bueno, pero entonces ahí va a hacer falta mucha más ayuda de la nación. O emiten moneda provincial o falsifican moneda del gobierno nacional, no hay otra. Bueno, moneda provincial, vos sabés que, excepto como vos siempre lo recordás respecto a la provincia de Buenos Aires, con esa potestad que tiene diferente al resto de la provincia, derivada del Pacto de San José de Flores, el resto de las provincias no podemos. De todo lo que yo te quería comentar también, yo creo que estamos en este momento, no tomamos noción, perdón que No, introduzca es un que justamente elemento, quiero que hables de sí, eso, de ese sentimiento que vos tenés, que me lo has comentado ya por el WhatsApp. sí, yo creo que estamos viviendo un momento institucional muy delicado en la Argentina. Eh, Vos sabés que hay dos o tres derechos que son fundamentales del constitucionalismo del siglo XVIII, que son el derecho de entrar y salir del territorio, el derecho de circular y el derecho de reunión, que están prácticamente suspendidos en la Argentina, ¿no? En estos días vemos una gran productividad del Poder Ejecutivo. Yo soy profesor de Derecho Constitucional y no sé si Carlos lo dijiste, y vengo haciendo un relevamiento de todas las normas que va dictando el Poder Ejecutivo. Llevo contabilizadas solamente en el orden federal cerca de 250 normas y entre ellas 19 decretos de necesidad de urgencia. Básicamente los decretos de necesidad y urgencia que al margen de los subsidios y de las ayudas, hay decretos de necesidad de urgencia que están limitando estos tres derechos constitucionales que son muy importantes, la libertad de circulación y la libertad de reunión. Uno recibe consultas y ha habido ya algunos pronunciamientos judiciales, ha habido personas que han recurrido a los jueces porque el Poder Judicial de las provincias está cerrado, pero tiene unas ventanillas especiales para casos urgentes. Ya hay jueces de las provincias que han rechazado acciones de amparo, distintas acciones, fundamentalmente en función del derecho de tránsito, de circulación. Gente que está en una residencia, recordemos que el decreto del aislamiento, que es el 297 del 20, nos obliga a todos a permanecer en el lugar donde nos encontró la medianoche del día 19. Y hay un montón de personas que tienen más de un domicilio y han querido trasladarse a su otro domicilio. Desde luego que no lo han podido hacer, han recurrido a los jueces y los jueces le han dicho que no. Yo Pero, creo que, Rosajo, digamos, sí, los derechos y garantías constitucionales se ejercen conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Y hay momentos de tensión, momentos críticos en la historia de un país, hay guerras, hay un montón de cosas. ¿Vos qué antecedentes, por razones sanitarias, conocés de la historia argentina donde hayan tomado medidas así restrictivas
de entrar y salir y circular por todo el territorio nacional, o decirle a la gente, vos te quedás a donde estabas en la medianoche del 19. ¿Hay algo de esto anterior o no? Bueno, efectivamente, como vos decís, Carlos, no hay derechos absolutos. Ningún derecho es absoluto. Por ahí en derecho constitucional decimos que el único derecho absoluto es la libertad de pensamiento. Ese nadie te lo puede restringir. Es decir, que todo derecho tiene una limitación. Lo más parecido a la situación que estamos viviendo ahora fue la epidemia de principios de 1871. En enero de 1871 ingresaron 2 barcos de Río de Janeiro que trajeron la famosa fiebre amarilla. Aún a pesar de las primeras alertas respecto a esta enfermedad, en ese momento el Congreso pretendió establecer la cuarentena de los buques que venían de Río de Janeiro, y el presidente Sarmiento al principio actuó como una especie de Trump, es decir, un incrédulo frente a la enfermedad. Vetó las leyes del Congreso que establecían la cuarentena, permitió el ingreso de los embarcados y se produjo, lo que todos sabemos que pasó hace 150 años entre enero, febrero de 1871 y que aflojó recién en el mes de junio. Ahí se produjo una situación totalmente distinta a la que existe ahora. Ahí se produjo un vacío de poder, porque tanto el presidente Sarmiento como el vicepresidente y los legisladores escaparon de la capital. Recién volvieron después de recibir fuertes críticas, de forma tal que fueron los vecinos de Buenos Aires autoorganizados en una famosa comisión municipal los que comenzaron con las medidas de protección. Esto tuvo una gran enseñanza para la Argentina, a tal punto que después de esta epidemia de 1871, a partir de 1880 se empiezan a sancionar leyes que tienen que ver con la protección sanitaria. Algo muy importante es un tratado de 1887, entre Argentina, Brasil y Uruguay, que estableció la revisión de los barcos que ingresaron al puerto de Buenos Aires y ponerlo en situación de cuarentena. Es decir, la cuarentena existía para los buques, para los navíos en el puerto, pero una cuarentena generalizada en tierra es una situación inédita en la historia argentina. Bien. Prosasco, lo último te pregunto, una predicción tuya. ¿Te imaginas lo que puede hacer el gobierno en los próximos 15 días o va a seguir prorrogando eternamente esta cuarentena? ¿Qué opinas? Mira, yo tengo amigos cercanos al gobierno y me dicen que ellos son conscientes que la cuarentena tiene un límite en materia, ya no desde el punto de vista jurídico, por lo que me cuentan, sino un límite fáctico, que no puede superar las 7 u 8 semanas. Y que esto se lo han dicho los expertos también, porque toda cuarentena que supere las 7 y 8 semanas comienza a producir daños en la salud mental de los ciudadanos que pueden ser tan graves como los daños que puede producir la propia enfermedad, que sin duda es muy grave, ¿no? Bueno, que así sea, compañero correligionario. Yo creo que esto pasa. En julio ya vamos a poder viajar al extranjero, vuelve toda la normalidad. Bueno, escúchame, tenemos que arreglar un viaje a San Pablo para analizar la situación. Así que termina esto y arreglamos un fin de semana en San Pablo, o mejor dicho, mitad de semana. No, que tenemos que ir para San Pablo, Brasil, a estudiar la situación. Sí. Bueno, ¿alguna calle de San Pablo especialmente te interesa? Hay que ir a Rua Augusta, Avenida Paulista, hay que caminar por ahí, simplemente para estudiar el mercado.
No digo para operar, para estudiarlo. Yo soy analista de precios. Mido todo lo que existe, lo hago un gráfico y veo la secuencia de precios. Gracias, Prosasco, muy amable. Señores, acá me están preguntando por el Bitcoin. ¿Le pueden tener un poquito de paciencia? Voy a hablar ahora del Bitcoin 2 minutos, pero escúchenme, están muy nerviosos ustedes. ¿Cómo creen que es un mercado? ¿Que es una línea que va para arriba o va para abajo? El mercado no es así. Estamos hablando de que el día 12 de marzo, 13 de marzo de la mañana, vimos el mínimo en 3.850. Tuvimos toda una tirada hasta el 7 de abril, donde vimos el máximo de 7.469. ¿Qué pasó desde entonces? Eso es un impulso entero. No nos compliquemos más, se cerró ese impulso, está terminado. Lo que vimos después es una corrección en 3 ondas para abajo. Una de las cuales fue desde 7.465 hasta 6.750, que esto fue el día 10 de abril. Después tuvimos la corrección al alza hasta la mañana de hoy, creo que fue la mañana de hoy, sí, a la tarde de hoy, hasta prácticamente 7.202. Ya estábamos viendo la última fase. Esta última fase puede haber terminado acá unos minutos antes de iniciar esta reunión de Zoom, en 6.542, o puede haber un mínimo más, en 6.480, pero tranquilo. El que está nervioso es porque está pedaleado. Por eso que no hay que usar pedal, porque el pedal te saca, te vuelve loco, atentan contra la salud mental. Pero si tenés posición, tranquilo, si es una posición manejable. Veo también que hay gente hablando del petróleo, que dice que está para abajo. Ustedes lo ven para abajo, yo acá lo veo, está para arriba el petróleo esta noche. No está para abajo, está bien, está operando bien el petróleo. Y está bien que no vuele arriba de los $29. Tiene que boludear, el mercado tiene que perder tiempo. ¿Entienden ese tema? Los futuros de la bolsa norteamericana están para abajo, pero está bien esto. Está bien, se van a mantener los mínimos. Hicimos una salida fuerte. ¿Qué es lo que dijimos en las reuniones anteriores? Tenés un piso violento, emocional, que parece que es el fin del mundo. Después tenemos un rebote grande que deja a todos los vendidos muertos, la muerte de los vendidos. Y después tenemos todo un desgaste lateral que a veces dura semanas enteras. Hay que bancarse ese desgaste lateral con poca exposición. Si los mercados no perdieran tiempo en un momento de sus estructuras de desarrollo, si no perdieran tiempo, irían al infinito o irían bajo cero. Irían a cero, perforarían la tierra, irían para abajo. Y no es así. No es así. Dejen a los mercados fluctuar y operar. Tranquilícense. El oro es para arriba, el Bitcoin es para arriba, la bolsa norteamericana es para arriba, Argentina es para abajo, los mercados de Europa todavía pueden estar un largo tiempo débil, algunos commodities son para abajo, otros ya están picando en punta, pero tranquilos, no es un momento de voladura. Después, antes de que los fundamentos se empiecen a recuperar, vamos a ver otra pierna alcista de los mercados, otra pierna alcista. Yo quiero parar acá un poquito y quiero dar la palabra a ver si está en línea nuestro experto en coronavirus de todas estas sesiones, el amigo Gastón Parisier. Metalero, atento metalero, a ver si le podemos dar la palabra a Gastón Parisier. Que hola, Gastón, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué pasa? No, ahí le abrí el micrófono a Gastón. Bueno, no, espero. Primero sacá ese simulacro de fiordo noruego, no sé, qué tenés ahí en la pantalla, no sé, es como ¿cómo se llama esto? Un cliff, ¿no? Bueno, eso mismo, da la cara. Acá estamos. Presentá a tu familia, viste, saludarnos a todos, acá responde. Bueno, ok. Escúchame, estamos nosotros. Los números van en picada, loco. Van en picada, esto está terminando. Ahora vos decime que no, decime que sigue la gravedad. Pero eso es una buena noticia. Para Argentina es una buena noticia. Yo acá estuve haciendo un borrador que me gustaría compartir para los que tienen poca memoria y les cuesta mucho ver esto en tiempos dinámicos, que es como tiene que verse. Un comparativo que es muy importante. Prestemos atención a estas fechas. El primer caso detectado en España fue el 31 de enero. ¿Ok? El primer caso detectado en Argentina fue el 3 de marzo. Hasta ahí estamos, 31 de enero, 3 de marzo. Obviamente eso es muy relativo porque acá no se hacían ni testeos, o sea, es un número que en realidad ni nos importa.
Ahora, la primera muerte en España se dio el 13 de febrero, y la primera muerte en Argentina se dio el 8 de marzo. Casi un mes más tarde, la primera muerte por coronavirus. Ahora miremos qué pasa 30 días más tarde, desde la primera muerte. 30 días más tarde de la primera muerte, España tiene 133 fallecimientos, 30 días más tarde de la primera muerte, y Argentina, 30 días más tarde de la primera muerte, el 8 de abril, 65. Esto es la mitad, pero la mitad, cuando en términos exponenciales, es enormemente menos. Porque acá sigue la cuestión, 7 días más tarde de esos 30 días desde la primera muerte, es decir, 37 días más tarde, ya tenemos los números exactos, Argentina tiene 90 muertos y España, que tenía 133, salta a un número casi, para que comparemos el volumen que es esto, a 1.379. ¿Ok? Con eso ya entendés la situación. Acá en Argentina, las medidas que se tomaron al día de hoy, tal como se anticipó en este Zoom, el primero de todos hace 24 días, fue muy buena. O sea, España, un muerto. A los 30 días, 133. A los 37 días, estamos hablando de alrededor de 1.500, 1.379. Y Argentina, no tenemos más datos, porque el dato que tenemos es el de hoy, eso vendría a ser 37 días después de la primera muerte, 90. ¿Entendés esta exponencialidad de 1 a 133, a 1.379, a 5.000, a los números que está hoy España, que es 20.000? Argentina, 1, 65, 90 y aplanándose. Es decir, ¿se tomaron buenas medidas? Yo estoy convencidísimo de que sí. Me parece que la frase fracasó el coronavirus es un poco, digamos, atinada. Yo diría que por suerte, por dispersión geográfica y por algunos otros motivos, como en otros Zoom explayamos, de transporte y uso del transporte público y escasez del transporte público en Argentina, específicamente en la ciudad de Buenos Aires, los números son muy bajos. Hoy por hoy, esta extensión de 14 días más no la puedo comprender, no me entra en los gráficos, no me entra en ningún lado. Ya los argentinos llevamos 24 días de cuarentena obligatoria cuando el virus puede contagiar como máximo durante 21 días. Es decir, ya estamos 24 días y el máximo contagio del virus es 21. 14 días más son 38. Es casi el doble del máximo tiempo que el virus puede contagiar. Con lo cual no comprendo esta extensión de la cuarentena. Por un lado, estoy muy contento que esto se controló, porque si no, realmente en 7 días más estamos en 1.379, en 7 días más en 8.000 y en 14 días más estamos en 20.000 muertos. Eso no sucedió y no va a suceder. No va a suceder. Con lo cual, comparto tu mirada de que ahora esto se ha convertido en una exageración y tiene un gusto político y algunas dobles intenciones que desconozco porque no es mi materia. A mí lo que me gusta, aclaro para el que no me conoce, es la matemática. Estudié ingeniería industrial y me especialicé en matemática y es lo que me gusta. Con lo cual, lo único que veo es analizar números y la velocidad de contagio en Argentina es la menor del mundo. Es la menor del mundo. O sea, todos los gráficos confiables que hay, lo de la Argentina es realmente impresionante. Estos 14 días me parece que el costo económico y social va a ser excesivamente más alto que mantener un nivel de contagio bajo. O por ahí hay información que no sabemos, no están diciendo los números reales, o lo que hicieron hace 2 semanas con los jubilados tuvo un efecto muy complicado y no lo sabemos. A partir de hoy, los próximos 14 días yo no los puedo justificar, no los puedo comprender, pero sí te puedo asegurar que la cantidad de muertos que tiene hoy Argentina, en términos comparables a mismos periodos de tiempo, desde el primer muerto, es realmente muy, muy, muy bajo. Eso es todo lo que tengo para decir, de la misma manera que hice proyecciones con Estados Unidos, que me daba, acá los foristas sacaron fotos, al 14 de abril alrededor de 30.000 muertos, vamos a estar en 27.000,
el modelo es matemático puro, es la misma proyección. Hoy la única proyección que se puede hacer es para México y Brasil, y los números son catastróficos. Son peores que los de México, son peores que los de España y los de Italia, y los vamos a ver muy rápido, en 28 días. En 28 días Brasil va a estar por encima de Estados Unidos. Así que esto es inevitable. Hay muchas personas que se están haciendo la cuarentena sin que el gobierno lo dicte, con lo cual puede ser que el número sea un poco más bajo y la tasa de contagio sea más baja, pero esto es así, digamos. Sí, soy mago, estudié magia mucho tiempo. Escuchame, me parecía... 298 mensajes, no se puede así, 298 mensajes en 17 minutos. ¿Por qué tan grave? ¿Por qué tan grave México y Brasil? Pero otra vez, Carlos, boludo. Pero vos me explicás la hiperinflación una sola vez, te la tengo que explicar 20 veces. No, pero que yo no entiendo. Porque no hay medidas, no hay medidas. Bien, pero, en España, pero te por estoy ahora, diciendo, las medidas de España... Por ahora, los números que hay de México y Brasil son unos pocos cientos. Pero esto es como la voladura del peso. Esto de la noche a la mañana te despertás y vuela. Vuela. Bueno, en Italia, España y Francia e Inglaterra, ¿terminó la cosa? Es muy jodido, no tengo una respuesta. No tengo una respuesta. Bueno. Porque todos los que están haciendo gráficos de epidemiología hacen como curvas sinoidales, por así decirlo, que vuelven a haber pequeños nuevos brotes, aunque más controlados, pero cada 2 o 3 meses vuelven a haber algunos brotes. Yo creo que Italia y España no van a salir de la cuarentena el 26 de abril. Lo que pasa es que los números de la caída van a ser en 5, invertidos, en 5 ondas para abajo. Por eso es que hay rebote. ¿No? Las cosas nunca son una línea. Alicia, excelente todo. Ojalá que tengamos razón con Argentina. Pero sin chicana ahora, ¿eh? Sin chicana estamos podridos de esto. Que no muera más nadie. No, sin chicana. Pero de la misma manera que te dije los números hace 21 días y te los canté para los demás países, te digo, hoy, o sea, es muy injusto decir que los números en Argentina son muy bajos, porque los números son muy bajos por las medidas que se tomaron. Después, si nos podíamos dar el lujo de tomarnos esta medida con lo frágil que estaba en la economía, es otra pregunta, de lo cual acá el compañero Zungri tiene otra opinión. Pero bueno, yo lo que le digo, que es lamentable, que es muy triste que hoy el mundo esté hablando con estas tablas de cantidad de muertos y cantidad de muertos y cantidad de muertos. Ayer Estados Unidos pasó a ser el país con más muertos por coronavirus. Yo creo que en 28 días es Brasil. 28 días a partir del día de hoy, Brasil es el país con más número de muertos. Lamentablemente y con muchísima tristeza, porque van a empezar a saltar por las fronteras para acá y el quilombo va a volver a empezar y no termina más. América Latina es un quilombo. Pero ojalá que sea como vos decís, Carlos. Muchas gracias, pareció excelente como siempre. Metalero, yo creo que Marcos Mansuetti está poniendo unos carteles ahí que quiera. ¿Vos querés hablar, Marcos Mansuetti? Quiere hablar Marcos Mansuetti. Creo que vive por la zona de Congreso, en Buenos Aires, si no me equivoco, ¿no? Sí, Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué hace, Mansuetti? Acá hablamos en persona, siempre estamos todo por escrito. Sí, te admiro mucho, no quiero dormir al público porque el público está muy agitado en el chat. Yo te quería consultar primero, ¿cuál es la moneda que viene? Porque según el análisis que hiciste, dijiste que, bueno, todo esto explota en octubre de 2021 y que según la historia después hay otra cosa para mejor. ¿Cuál es para vos? Me anoté las preguntas por eso. ¿Cuál es para vos la moneda que viene después de esta situación de octubre de 2021, diciembre de 2021, si querés un poco más? Y después una consulta que no es económica, pero quizás yo, por lo que te conozco hace años que te sigo, conozco entre comillas, y uno dice, bueno, toda esta situación la podemos saber o podemos surfear los que nosotros podemos llegar a acceder a cierta información, pero la mayoría de nosotros tenemos familiares, amigos, que por lo que entendemos o suponemos van a entrar en una situación no de bancarrota, sino catastrófica, gente que no va a poder, llegar ni a fin de mes, no llega ni a empezar el mes. ¿Cómo manejar esa situación con las personas? Tipo un consejo que puedas dar fuera de la economía, fuera de todo lo que vos decís, pero para la vida real, para la vida cotidiana de cada uno. Vamos a intentar cerrar estas dos preguntas. Mira,
¿Qué moneda sigue en Argentina? Depende de una decisión política. Yo no puedo saberlo, pero sí puedo deducir, por lo que va a pasar, que el peso actual, que la gente cree que es la herencia del peso de los australes, del peso argentino, del peso ley, del peso moneda nacional, no es así. Para mí, en noviembre del 2001 nació una nueva moneda que no existía, que es el actual peso. El peso convertible que duró del 91 al 2001 es una moneda que desapareció. No importa que la nominalidad sea igual y que la misma moneda impresa en la época de Menem pueda circular hoy. Lo que yo creo que ahí empezó conceptualmente una nueva moneda de papel no convertible. Y vos fíjate que a mí los números son impresionantes, porque vamos a tener prácticamente 21 años de vigencia de esta moneda, que arrancó en 1,40, o 1 si uno lo quiere ver, si tomamos que cuando Cavallo puso el corral, forzosamente el corral financiero, el primer corral, ahí nació una nueva moneda y moría la vieja. Pero estamos hablando de 21 años, es una cifra muy típica de los ciclos económicos, es un número de Fibonacci, y estaríamos arrancando en 2022 con otra moneda, ¿no? Con otra moneda distinta. Yo creo que puede ocurrir que esa moneda sea una nueva con ceros quitados, y que se intente perpetuar la moneda argentina de papel, pero yo creo que el cambio que se viene es tan impresionante, tan grande, que yo creo que es posible que en función de lo que estamos sufriendo desde noviembre del 2017 y de la potencia de este sufrimiento, porque es muy grave la crisis económica, no es una crisis normal, es una crisis del sistema, es la caída del sistema, que a su vez, como yo lo planteé, en mi opinión, es la continuidad de una caída argentina que viene casi desde mitad de la década del 60. Es posible que el año que viene directamente no haya moneda argentina. Esa es una de las posibilidades, que vayamos a un esquema tipo Panamá, El Salvador, sin moneda nacional, y que con una moneda extranjera, o con varias monedas extranjeras que circulen libremente y que floten. Esto no es algo que esté en la mente de nadie, pero es algo que puede por lógica llegar a suceder. También puede ocurrir que se siga intentando con una moneda de papel. Yo creo que eso va a ser un fracaso. Argentina no puede tener moneda. Está demostrado que no puede tener moneda, pero no por el déficit fiscal solamente, sino por otras cosas que pasan en Argentina, que son el déficit cuasi fiscal y el endeudamiento de la tesorería. Las grandes causas de la inflación y de la desvalorización económica de la moneda argentina no están en el gasto corriente. Yo sé que esto se da a las patadas con lo que creen los liberales, que dicen, no, bajemos el gasto acá, los gastos de representación, la cantidad de asesores de los diputados. No sé por qué hacen esas cuentas. Mejor dicho, no sé por qué no sacan las cuentas. ¿Por qué se siguen fijando en detalles irrelevantes, en magnitud, frente a lo que significa endeudar permanentemente un país? Endeudarlo, armar un pedal al infinito, en un momento no podés pagar y ahí tenés que emitir moneda para pagar, como hablamos hace un ratito con el tema de los bonos en pesos, que ahora los quieren pagar con emisión monetaria. Y lo mismo pasa con el cuasi fiscal del Banco Central. ¿Por qué se hacen nuevamente esas políticas de presunta estabilización monetaria artificiales que han bancado, que yo ya lo he dicho muchas veces, hasta tipos como Milei y Giacomini han bancado esa política, los resultados están a la vista? Para mí es una equivocación. Como consecuencia de todo esto, y para que esto no suceda nunca más, lo mejor es que Argentina no tenga moneda. Si tiene moneda, va a fracasar. De todas maneras, aunque Argentina tenga una nueva moneda, yo creo que digamos que las cosas van a ir bien. Dentro de un año y medio las cosas vamos a estar en el peor momento, pero las cosas van a empezar a ir hacia el alza. O sea, yo no creo, no creo ver una Argentina chavista, no creo ver una Argentina... ahora como que lo estoy acusando de maoísta, de camboyano, pero es por este tema del coronavirus. Pero yo creo que Argentina también ha demostrado que nunca va a los extremos. Siempre parece que se va a un extremo. Al final, hay una sociedad que hace que se modere el país. Va casi a los extremos, pero nunca llega completamente a los extremos. Así que yo soy optimista. Optimista una vez que se acabe este experimento monetario de 20 años, donde coparticiparon Duhalde, Kirchner, Cristina Kirchner,
Macri y Alberto Fernández. Todo esto va a deshacer completamente. Esto es lo que veo en cuanto a moneda. ¿Y cómo protegerse? ¿Cómo protegerse? La verdad, lo que yo creo, y sin perjuicio de ese momento dramático que va a venir si se confirma la hiper, que es en el medio una caída muy fuerte, porque vos podés perder un montón en la caída esa. Suponete que vos compraste algo a 5.000 y te caiga a 3.000, y vos encajaste tu giro económico, si sos pequeño empresario, mediano empresario, gran empresario, con eso que compraste a 5.000 o que mantuviste a 5.000, y vos decís, con esto que vale 5.000, precio del dólar, yo pago mi gasto, lo que tengo en ahorro de los próximos 2 meses. Bueno, pero te cae a 3.000, y ahí podés quebrar también. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Es muy difícil el cálculo económico. Es muy difícil, hay que ser muy rápido, y sabés que cuando todos son rápidos, alguno es menos rápido que el otro. Por eso es que nadie del exterior puede entender este problema. Este problema argentino es para un norteamericano, un inglés, inclusive para un alemán con la historia de inflación alemana, no lo puede entender. Por eso es tan, pero tan complejo manejar esto. Yo creo que para mí lo que hay que hacer financieramente es cerrar posiciones. Algunos querrá especular con endeudarse, hiperendeudarse, pero mira que eso también te puede salir mal. Yo creo que no es un momento para jugar. Yo no le recomiendo a nadie que juegue con esto que se vive en Argentina. Sí que proteja el capital, sí que piense en su supervivencia, pero que sepa que no hay fórmulas mágicas para conservar el capital, y mucho menos hay fórmulas mágicas para poder mantener una empresa en pie. Lo de las empresas es dramático, y si algún golpe faltaba, ha sido este desastre de las medidas del gobierno con el coronavirus. Gracias, Mansuetti. Estamos en línea. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Tenemos, Metalero, un par de... alguien que quiera hacer alguna observación, un comentario. Tenemos la mano levantada hace rato de Tomás Bruchman, Seba González y Edgardo Zapey. Bueno, vamos a hacer así. Vamos primero a Edgardo Zapey y después vamos a Tomás Bruchman. Perdón, sí. Sebastián González, tenemos espacio para 2 porque esto hay que cerrarlo en un momento. Bueno, si puedo, vamos con los 3. Vamos a ir con los 3. Hasta la hora que sea. En 5 minutos. Igual. Bueno, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Zapey? Bien. Bien, todo bien, Carlos. Carlos, quería hacerte una consulta con respecto al mercado de Estados Unidos. En el Zoom, en alguno de los anteriores, habías comentado que el mercado se iba a recuperar, pero no linealmente, que probablemente iba a tener algunas caídas y que dentro de esas caídas podría darse un doble piso para después salir. Sí. ¿Cómo lo estás viendo eso? Ya te digo, déjame para ser más preciso, estoy abriendo el gráfico en este momento del índice Dow Jones Industrial, que para el que no sabe es el índice más antiguo del mundo y se compone de 30 acciones. Bueno, yo sigo pensando que el día 23 en 18.100, 18.200 puntos vimos el mínimo y tenemos una subida que aparentemente se entrega hasta 24.000, que fue la semana pasada. Yo la verdad que en este momento no estoy viendo una caída. Si los primeros días de esta semana fuesen de retracción, yo no estoy viendo nada más grave que 21.000 puntos en este momento. Pero podemos ir a 21.000 puntos. Podemos encontrarnos con una sorpresa. Si bien los futuros de esta noche están apenas levemente abajo, 1,5%, pero podemos encontrarnos con una sorpresa en los 21.000 puntos. Pero yo creo que el piso ya está. El piso ya está. Y si volvemos a superar mañana, si mañana se niega esta caída reciente de esta noche de los futuros y superamos 24.000, para mí seguimos al alza ya. Seguimos al alza, 3.000, 4.000 puntos más. Y claro, eso asusta un poco porque estaríamos casi cerca de los máximos, ¿no? A mí me parece que no hay conciencia todavía de lo que recuperó el mercado. Pero es típico de los Estados Unidos. Y inclusive es típico en otras crisis que no fueron tan grandes. Yo ahora nuevamente quiero confrontar con fundamentos. Esta caída tan violenta de los mercados norteamericanos, no hablemos de la Argentina, de los norteamericanos. Voy a hacer algo como si fuera un periodista, pero ¿por qué se dio?
¿Había algo realmente en el sistema financiero a punto de explotar? ¿Había una crisis inminente de deuda privada en los Estados Unidos para que esto pasara? ¿Puede una caída de los commodities como el petróleo generar semejante violenta baja entre casi 30.000 puntos y 18.000 en apenas 3-4 semanas? Mis respuestas a estas autopreguntas son negativas. Yo creo que podíamos tener una caída, pero esta exageración es producto de un pánico mundial que a veces sucede. Y ese pánico mundial, no a nivel de pánico de gente común, pero en la realidad de las cosas, a nivel de los tipos más fuertes del mundo, se va a empezar a doblegar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo, la verdad, que el miedo del coronavirus puede ser, se puede mantener durante meses y años, inclusive, en gente que es naturalmente miedosa. Bueno, la gente vos aguante, va a abrir. A veces acá veo en el edificio donde vivo, los porteros abren la puerta con una franela, todas cosas que no sirven para nada. La payasada del barbijo, no sé, esos tipos que van con un pedazo de plástico rodeando la cara. Bueno, gente estúpida y gente que promueve la pelotudez va a seguir existiendo. Además, hay muchas manías que la gente adopta manías y las puede mantener por años. No es mi caso, yo hago otro tipo de cosas. Bueno, no quiero hablar Gracias. tanto, no quiero hablar tanto, pero a mí me parece, Zapey, que el doble piso está lejos, está muy lejos ya. Sí podemos ver una retracción. Yo creo que no es para asustarse, creo que es para respetar el mercado, como siempre. Estoy positivo, no como siempre, ahora estoy positivo, pero creo que el mercado puede perder tiempo por esta zona, pero vamos a ir a una importantísima recuperación en el resto del año, liderado por los Estados Unidos. Ok, Gracias. Carlos, gracias. ¿Qué más, señores? Si puede haber confiscación de depósitos. Mira, Moira Cup está preguntando, yo creo que confiscación de depósitos en pesos no debería haber, por la misma razón que no van a confiscar aparentemente los créditos que la gente y las empresas tienen contra los bonos en pesos. Son dos cosas que van de la misma mano, no puede una cosa así, otra cosa no. Lo que pueden hacer son restricciones en la extracción del dinero. Te pueden obligar a vivir en un corral o semicorral en pesos. Pero ya sabemos lo que pasa en Argentina. Vamos a empezar a cambiar. Va a haber gente que va a entrar al corral y otra que va a entrar a salir. Yo, por ejemplo, voy a entrar al corral. Voy a comprar crédito de los acorralados abajo de la par. Con lo cual el mercado tiene sus defensas también. Ahora, con respecto a los depósitos en dólares, para mí no existen más desde hace casi 2 años. Son anotaciones que están ahí, se llaman argendólares, y todo eso, bueno, hasta que un día digan lo que está acá, ya está, te voy a dar otra cosa a cambio. No te voy a dar algo, no te puedo dar los dólares constantes y sonantes, te voy a dar algo a cambio. Y capaz que viene un loco, el mismo gobierno dice, bueno, los 18.000 millones de dólares que hay en las cuentas se multiplican por 65 pesos. Y acá tenés los pesos, hacé lo que quiera con los pesos. Esto es Argentina. No sé cómo a la gente se le ocurrió en el 2002-2003 empezar a hacer de vuelta depósitos en dólares. No puede haber depósitos en dólares en Argentina en un sistema de banco central. Sí, puede haber en el futuro si hay una banca verdaderamente privada, pero siempre pasa lo mismo. Es más, los dólares esos los consideran parte de los encajes del Banco Central, con lo cual esto es un país muy trucho. A mí no me gustan los depósitos en dólares en los bancos. Y sí, yo creo que corre peligro. Yo no tengo, y la verdad que no tendría, en realidad tengo 31 dólares que me debe el banco por un refund de una tarjeta de crédito. Así que por ahí, en un día de esto, voy a buscar los 31 dólares al Banco de Galicia, en la sucursal mía que está allá por la zona de esas personas que se llama Gran Bura, ahí en Avenida Libertador y Ocampo. Caja de seguridad, en principio no, pero siempre puede haber un loco que en el medio de la desesperación, y el gobierno va a entrar en desesperación, diga, bueno, ahora yo tomo esto y que me justifiquen lo que tienen adentro. El que lo tiene declarado se lo lleva o lo deja, el que no tiene declarado te cobro 30%. Me pagas 30% porque sí, porque esto vos te lo robaste, no pagaste impuestos, eso.
Esas cosas pueden pasar, pueden ocurrir. Y yo no puedo predecir exactamente qué medidas van a tomar, porque depende de la voluntad política del que gobierna. Pero puedo deducir el fenómeno de la desesperación. El gobierno va a entrar en desesperación, especialmente si a todos los males que hemos vivido se agregan inflaciones que ya el presidente, yo creo que es muy simple. El presidente de la Nación, cuando está preocupado por la subida de los precios, dice no se abuse, no suban los precios. Ahí se muestra lo que él cree, que es la moneda, lo que es el sistema de precios. O sea, no cree absolutamente nada de eso. Y yo creo que va a estar totalmente sorprendido cuando vea que lo que emitió, bueno, va a generar una hiperinflación, ¿no? O algo parecido a una hiperinflación. Yo creo personalmente que son tantas las causas de emisión que es así como vamos a terminar. Segunda persona metalero que estaba en línea para hablar. Tomás Brockman. Sí, adelante. ¿Cómo estás? ¿A dónde estás, Brockman? Estoy en Alabama. Pero qué interesante. ¿Qué ciudad de Alabama? Estoy en Anniston. ¿Pero de dónde eres originario? ¿De qué país? Yo soy tucumano. Ah, tucumano. Porque pareces ahora, se ve que ahí te ha cambiado un poquito el español y pareces... No, para nada, Carlos. Pareces un poco centroamericano. ¿Y por qué vivís en Alabama? Porque hace casi 4 años me gané una beca deportiva y me vine a estudiar acá. ¿Deportiva de qué? Juego al golf. Ah, pero mira qué interesante. Mira Sí. qué bueno. De ahí era el gobernador Wallace, ¿no? George Exactamente. Wallace, en los años, el segregacionista Wallace. ¿Y qué tal es Alabama? ¿Qué tal es vivir en Alabama? Decime, comparado con Tucumán o con Buenos Aires. ¿Qué es? ¿Pasa algo o no pasa naranja? No pasa naranja, te diría, Carlos. Pero estoy muy cerca de Atlanta, que la ciudad para mí esa está muy buena. Una ciudad... ¿Y vas seguido a Atlanta? Sí, voy seguido. Bueno, contame cómo está el coronavirus por la parte donde vos estás. ¿Cuánto miedo hay? ¿Salís a la calle? ¿Hay restaurante? ¿No hay algo? ¿Está todo cerrado? ¿Qué pasa ahí? Acá en el sur de Estados Unidos no está tan grave como lo es en la costa este al norte, lo que es Nueva York, Massachusetts, pero sí, hay miedo. La gente acá normalmente se vuelve un poco loca con todas estas situaciones. Los supermercados explotan de personas, los Walmart casi vacíos, y la gente, si bien vivo en Alabama, que están todos armados, igual salieron a comprar más armas. Qué bárbaro. Pero escúchame, ¿hay restaurantes, hay bares abiertos o está todo cerrado? No, todo es to go, o sea, vas y buscas. Ah, to go. Bueno. Exactamente. Bueno, ¿y cómo te está yendo con el golf? Bien, por suerte. Igual ahora me gradúo en 2 semanas, todo online ahora, en las últimas 3 semanas, pero bueno, así que ya se termina la experiencia. Pero no entiendo, ¿qué carrera estudias además de jugar al golf? Finanzas. Ah, finanzas. Sí. Bueno, alguna reflexión económica del lado de la finanza. Sí. ¿Qué estás viendo? Te hago una consulta, Carlos, porque hoy leyendo Twitter vi 2 noticias que me interesaron. Una es que varios fondos de inversión como BlackRock, que son los que más tenencia tienen de bonos argentinos, hablaban de que pueden llegar a aceptar hasta una quita del 50%. Y a su vez vi que hablaban de que los países del G20 podrían llegar a ayudar a los países más pobres y que tienen problemas de deudas. Entonces me puse a ver los precios de los bonos en dólares con ley Nueva York, como es el bono centenario, que está hoy a 28.65, y me preguntaba si quizás, ¿qué opinas vos? Si puede ser un buen punto de entrada en caso de que la reestructuración sea positiva o del 50% y el mercado pueda llegar a ver un rebote. Puede ocurrir, sí, eso es una jugada. De hecho, siempre que alguien vende, alguien compra también, ¿no? Exactamente. A mí yo personalmente me sorprende bastante que vaya un arreglo tan rápido, sinceramente, y más en este contexto. Así que yo soy en alguna medida medio escéptico con respecto a estas noticias. Claro. Ahora, en inmediato. Pero si alguien quiere jugarse... Sí, vi los números y me parece interesante, por eso me parece que esto en definitiva es como comprar una opción de algo, ¿viste? Un call, sí, o como vender un put, que es lo mismo. Comprar un call o vender un put es lo mismo, en sus efectos económicos es muy parecido. Vos podés poner algo, decir, esta es una porción de mi patrimonio, y bueno, por ahí sale bien, y si sale mal, tendré que esperar. Alguna vez algo vas a recibir. Totalmente. Lo que pasa, lo que yo creo que la fundición de Argentina es la más grande de su historia, es la peor,
y no vimos todavía las peores consecuencias. Ni siquiera a nivel financiero vimos las peores consecuencias. Y yo tengo miedo que esto sea una magia y que termine fracasando. De hecho, mirá, si vos te vas a 2 años atrás, cuando Macri fue al Fondo Monetario, fíjate la reacción que hubo en el mercado. Vaya, está todo arreglado, todo para arriba. ¿Y qué pasó? Fue para abajo. Sí. En un momento amagaron con poner a Argentina país emergente, en lugar de ser país de frontera, otro rebote y nada. Sí, inclusive nos metieron. Cuando Macri arregló con Alberto Fernández en agosto pasado, también tuviste rebote. Y cuando subió Alberto Fernández, también tuviste rebote. Y sin embargo, la deflación sigue para abajo. Yo veo todo el ciclo económico argentino. A mí no me da piso esto. Es decir, yo no sé lo que va a decir BlackRock u otro fondo, no sé lo que va a hablar Guzmán o quien sea con ellos. Pero yo no encuentro en este momento, como están los precios y cómo está la evolución del gráfico, una situación que permita a la gente acordar. Como vos te das cuenta, mi razonamiento sobre lo que va a pasar no se basa en lo que me digan los protagonistas de los hechos futuros, porque yo creo que los protagonistas de los hechos futuros hoy no saben lo que van a hacer. Pero eso que van a hacer yo lo deduzco de la situación puntual del ciclo económico de corto plazo, de mediano plazo y por supuesto a largo plazo, pero ahora de corto plazo. No me da piso Argentina acá, por lo tanto yo siento en alguna medida que no es el momento y que esto va a ser para más adelante, ¿no? Y además hay que pensar otra cosa. En este momento el desastre financiero argentino incluye el Estado Nacional, el Banco Central, los municipios, las provincias, las empresas privadas. O sea, este es un default de deuda total y en muchos países pasa exactamente lo mismo. Yo la verdad que no me apresuraría. Acá me están preguntando sobre las propiedades, los inmuebles, y yo los inmuebles argentinos los veo claramente a la baja. Olvídense estas cosas de $5.000 el metro cuadrado, 6.000, 3.000, nada. Esto va a ir para abajo. Vamos a acercarnos a los mínimos del año 2001, como... Para dar una idea, la casa donde yo vivo la compramos a menos de $1.000 el metro cuadrado. Era muy poca plata para esa época. Pero otras propiedades valían 300, 400, $500 el metro cuadrado. Números ridículos, imposibles para Estados Unidos, aún en Alabama. Pero que quiero decir que para mí falta desarrollo bajista. Yo no me apresuro. Gracias, amigo. Gracias, Carlos. Un abrazo. Y tenemos una última persona. Ahí ahora sí que es el último. Acá Moira Cup dice que no llegamos a los mínimos del 2001. Puede ser, Moira, porque hay menos pedal inmobiliario que entonces. Pero hay pedales de otro tipo. Esta fundición es muy del Estado también, y muy de flujo de las empresas, que estamos peores que en la crisis de hace 20 años. ¿De quién más teníamos para hablar? El metalero, y con esto cerramos ya. Tenemos levantado la mano de Leandro Copkin, Juan Solo, Lucas Rómbola, Gastón Cirota, Fernando Nasif y Seba González. Bueno, vamos a Copkin. Y listo. Perdón a los demás, pero seguimos en línea por otro lado. Leandro. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo andas, Carlos? Nos estás hablando desde la costa oeste de Estados Unidos hacia el norte, ¿no? Correcto, Seattle, Washington. ¿Y qué? ¿Hay tanta luz ahí todavía? Ahí, claro. Sí, si querés te muestro. Bueno, no estamos acá para hacer... No, es muy interesante. Exposición de... Ahí está la Space Needle y el atardecer. El atardecer. Bueno, te hago una pregunta. Primero decinos en qué trabajas ahí, en Seattle. Estoy en Amazon. Ahora estoy trabajando en el producto Alexa. Bueno. Así que sí. Estas son las maravillas de Argentina, la verdad. Tener tipo de Argentina en todo el mundo trabajando en los productos más avanzados, encima en Amazon, me está llenando de guita. Escuchame, Amazon fue la primer señal de finalización del bear market. Cayó en 3 ondas del máximo, rompió al alza. Una maravilla, una maravilla. Y vos trabajás en Alexa. La verdad que debes estar muy feliz. Muy feliz de poder trabajar en algo así. Sí, en ese sentido sí, pero bueno... estar lejos de Argentina siempre tiene sus dificultades. Vos sos ruso, Sí. Ustedes los rusos tienen un problemita que es cuando les va bien, no pueden reconocer que le va bien y dicen, no, pero está todo difícil, está jodido. Menos mal que lo conozco. Fueron mis compañeros del colegio primario, yo soy del Medio Oriente, ustedes lloran demasiado. Si va re bien,
y decir, me va re bien y estoy contento. Vamos. Me va re bien y estoy contento, sí. Bueno, compañero, contanos del coronavirus ahí que están frente a Asia. Hay quilombo, Bueno, a ver, trato de hacerlo rápido. Acá es donde arrancó en este país, ¿no? O sea, arrancó, creo que vino algún asiático de algún lugar de Asia, cayó en un geriátrico y liquidó mucha gente. Yo, por orden de Bezos, básicamente estoy laburando desde casa desde el 3 de marzo. Y bueno, acá me ves en el escritorio. Seguimos recibiendo cada 2 semanas que nos extienden la cuarentena. Restaurantes, todo como decía el compañero de Alabama, es para llevar o con Uber. Uber hace envío a domicilio. Vienen los tipos en el auto. De hecho, hay un gráfico que está circulando por ahí, la caída en los viajes en Uber y la subida fuerte de los deliveries. Yo el gimnasio que voy sigo yendo, digamos, el dueño del gimnasio tiene prohibido abrir, pero abre de querusa, digamos, porque no puede estar sin facturar. Y sí, porque es así, ¿viste? Tiene persiana baja. Eso. Yo cuando termine la cuarentena, ahora no puedo deschavar nada, pero voy a contar algunas cosas. Bueno, yo no sé, espero que acá no. No, vos no, acá estamos seguros, acá estamos seguros, además espero que no haya ningún alcahuete acá, pero después voy a contar, cuando venga una amnistía, puede venir una amnistía de todas las infracciones, vamos a contar algunas cosas, porque fundamentalmente, por sobre todo, triunfa la libertad, señores. Sí, sí. Entonces vas al gimnasio, bien. Y después, bueno, se puede ir al supermercado, se puede ir a la farmacia, pero, viste, nada más. Después es todo cerrado y toda la joda está cancelada. El sábado, viste,